Muy buenos días, hermanos. El Señor les fortalezca. Damos gracias a Dios por su fidelidad y su amor para nuestras vidas. Amén. Hoy es día del Señor. Hoy es día de venir ante el Señor para ser fortalecidos con su palabra y con la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Doy gloria a Dios porque siempre en Él podemos encontrar paz en la tormenta. Doy gloria a Dios por eso y vamos a darle un aplauso al Señor, quien nos da paz en la tormenta, quien nos da paz en tiempos de dificultad como los que vivimos. Vamos a darle un aplauso a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, Juan capítulo 8, versículo 12 dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hoy, antes de comenzar con el tema del mensaje, hoy quiero recordar, ¿sí?, que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es la luz de nuestras vidas. De hecho, el que sigue a Jesús, dice Jesús que tendrá la luz de la vida. Nosotros hemos seguido a Jesús y el Señor nos ha dado de la luz de la vida. Claro, a veces nos debilitamos espiritualmente, pero nuevamente con su palabra, Él nos ilumina con su luz. Por eso yo oro que hoy la luz de Jesús resplandezca en nuestros corazones. Oro que la luz de Jesús resplandezca en nuestra alma, que la luz de Jesús resplandezca en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y que su gracia nos levante, que su luz disipe todas tinieblas de nuestros corazones, que su luz disipe todas tinieblas de nuestras mentes, y que Él nos anime espiritualmente, que Él nos renueve espiritualmente con ese ánimo que solamente Él puede darnos, ese ánimo espiritual, santo y verdadero. Jesús le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que la luz de Jesús, la luz del perdón de pecados, nos ilumina y nos da ánimo. Él le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer que padecía el flujo de sangre, que fue sanada luego de tocar el manto de Jesús, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, hija. Entonces vemos, Jesús daba ánimo. Jesús daba ánimo por medio de dar el perdón de pecados, por medio de dar la salvación a los que en Él tenían fe. Él impartía un ánimo espiritual, un ánimo que está más allá de lo que podamos entender en este mundo. Es un ánimo que viene de Dios, un ánimo celestial. En una oportunidad, cuando los discípulos estaban asustados en medio de una tormenta en el mar de Galilea y que Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas, Él les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. La presencia de Jesús, las palabras de Jesús llegaron para dar ánimo a esos hombres que tenían miedo en medio de la tormenta en el mar. Jesús le dio ánimo a Pablo en un momento difícil de su vida, en un momento en el que él padecía persecución por la causa de Jesús. Él le dijo, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, Pablo, porque aún tienes una misión que cumplir. Ten ánimo. El Señor sabe que nos desanimamos por nuestros pecados, por nuestra fragilidad, porque somos polvo.
por el ambiente adverso más difícil o más fuerte que el que nosotros podemos controlar, nos desanimamos por falta de fe, etcétera. Pero qué bonito, hermanos, qué hermoso es cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta que Él estaba allí siempre para animar a sus hijos, para animar a su pueblo, para animar a sus siervos. Él estaba allí siempre para darles palabra a sus siervos, para reanimarlos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Jesús nos ofrece su perdón, su justicia por medio de la fe en Él, su compañía. Gracias, Señor, gracias por ofrecernos tu ayuda, tu sustento, por justificarnos. No somos dignos de estar ante la presencia del Señor, pero Él nos justifica porque Jesucristo llevó en la cruz todos nuestros pecados. Jesucristo llevó en la cruz la maldición del pecado en nuestro lugar. Él nos sustituyó. Él llevó la ira de Dios en nuestro lugar. El Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros para que hoy nosotros, por medio de la fe en Él, podamos recibir la paz, el perdón, la salvación, la pureza espiritual, la pureza de nuestras conciencias. Le doy gracias al Señor por eso, porque Él nos da ánimo de esta manera. Así que oro que hoy seamos humildes ante el Señor para una vez más abrir nuestro corazón a su palabra, para recibir el perdón de nuestros pecados, recibir su gracia, recibir ese ánimo espiritual para ser verdaderamente renovados el día de hoy. Hermanos, vamos a darle otro aplauso al Señor, ¿sí? Por su misericordia. Porque, hermanos, Él quiere sin duda renovarnos, Él quiere sin duda animarnos, Él quiere fortalecernos como un padre a su hijo. Amén. Amén. Vamos a creer eso, vamos a confiar en ese Señor que siempre nos dice que el que esté cansado, trabajado, cargado, que vaya a Él para que Él le dé descanso, para que encontremos descanso para nuestras almas. Ese es nuestro Dios, quien hoy nos invita nuevamente a recibir su gracia y su ánimo espiritual. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el mensaje de hoy, hermanos, quiero continuar el tema relacionado a lo que es el sano amor hacia nosotros mismos. Y hoy especialmente, ya es el sexto mensaje relacionado al título Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hoy vamos a hablar del cuidado de nuestro cuerpo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el aprecio y cuidado que debemos tener hacia nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo físico? Y hoy vamos a explorar algunas enseñanzas que Dios nos dejó sobre el cuidado de nuestro propio cuerpo o el concepto adecuado acerca del cuidado de nuestro cuerpo. Aprendimos durante los mensajes que debemos valorarnos a nosotros mismos apropiadamente porque somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. Dios nos creó y por eso tenemos un valor. Pero no solamente espiritualmente, todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, mente, todo nuestro ser tiene un valor. Entonces nuestro cuerpo también tiene un valor, nuestro físico. Y hay que valorarlo apropiadamente. Aprendimos en mensajes anteriores que no debemos sobrevalorarnos ni tampoco menospreciarnos. Como en Romanos 12:3 que dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Y Tito 2:15 que dice, nadie te menosprecie. Entonces, ya aprendimos, ¿sí? Estudiamos que ni debemos sobrevalorarnos, ser orgullosos, pensando de nosotros mismos eh, con, eh, con orgullo, ni tampoco debemos menospreciarnos, ¿no? Pensar de nosotros mismos con un valor menor al que ya tenemos
por ser criaturas de Dios y por ser hijos de Dios y por ser siervos del Señor. Entonces, eso como un concepto general, ¿no? De nuestra identidad, de nuestro ser. Ahora, en relación al tema corporal, también necesitamos un equilibrio en nuestro corazón. Ni excedernos, ni tampoco descuidarnos, ¿sí? En lo que se refiere al aprecio que tenemos a nuestro cuerpo. Pero bueno, vamos hoy a estudiar esto y oro que la palabra del Señor nos ayude a tener un concepto apropiado del cuidado corporal, personal, y que de esta manera glorifiquemos a Dios. Porque si el Señor nos da una enseñanza en la Biblia es porque quiere que la recibamos, que seamos edificados y que le glorifiquemos. Y de esta manera estemos fortalecidos para servir al Señor. Amén. Amén. Bien, las palabras que tenemos como clave son Marcos 12:31 y Efesios 5:29. Bueno, Marcos 12:31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Efesios 5:29 dice, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este día, por esta mañana. Padre, toda la gloria es para ti, Señor. Gracias porque en tu palabra nosotros encontramos ánimo espiritual. En tu palabra y en la oración encontramos fortaleza espiritual, Señor. Gracias por nuestros hermanos que oran continuamente también, por el grupo de oración y ayuno, Señor, también el grupo de intercesión de nuestra iglesia. Gracias, Padre, porque hoy estamos estudiando tu palabra, meditando en tu palabra, y tu palabra tiene un gran poder para tocar nuestro corazón, Señor. No hay nada como tu palabra para ayudarnos a discernir lo que hay en nuestro corazón, para guiarnos al arrepentimiento, para guiarnos a la comunión contigo, Señor, para santificarnos, para purificarnos, para tener ese gozo espiritual, Señor, que solamente encontramos en ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy glorifícate y exáltate por medio de tu palabra, Señor, y trae instrucción a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este momento. Bendiga a cada hermano que está escuchando este mensaje desde sus hogares, para que sean fortalecidos con tu palabra. Fortalézcalos en cada una de las áreas de su vida en estos tiempos de pandemia. Ayúdanos a mantener nuestra fe y a continuar sirviéndote gozosamente. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Del mensaje anterior sobre Moisés y Jetro, aprendimos que Dios usó a Jetro para ayudar a Moisés a organizar mejor el sistema de administración de justicia para el pueblo. Pues la situación que se presentaba cuando llegó Jetro era que Moisés estaba haciendo un cuello de botella. Y una de las consecuencias de esto es que Moisés y también el pueblo se estaba desgastando o desfalleciendo, tanto física como emocionalmente por esta situación. Es lo que le dice Jetro en el Éxodo 18:18. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Pero, siguiendo el plan de Jetro, que consistía en instruir, delegar sabiamente y ocuparse solo de lo esencial, entonces Moisés sería capaz de mejorar ese proceso, y así esto traería muchos beneficios para el pueblo. Pero no solo para el pueblo, también beneficios físicos y emocionales individuales para Moisés. Así lo dejó saber Jetro. En el versículo 22 dice, así aliviarás la carga de sobre ti. En el versículo 23 dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Entonces sí, hermanos, sabemos que hubo varios aspectos positivos por esta medida que aconsejó Jetro.
en términos sociales, en términos espirituales, en términos emocionales para el pueblo. De hecho, Jetro dijo que de esta manera habría paz para el pueblo y el pueblo estaría feliz. Habían beneficios para el pueblo, pero al mismo tiempo habían beneficios individuales y personales para Moisés. Dios guió las cosas para que Moisés cuidara de su propia condición física y emocional y no se desgastara, no se agotara, no se abatiera, que él no desfalleciera. Entonces, de hecho, él tendría más tiempo para su comunión con Dios. En el versículo 19, Jetro le dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Entonces, esto media aún le permitiría a él tener más tiempo de comunión con Dios. Entonces, él estaría aliviado según el versículo 22. Moisés tendría un alivio físico, un alivio emocional, un alivio espiritual. Dios quiso que Moisés cuidara de su propia condición física, emocional, espiritual, mientras servía a Dios, mientras servía a otros. Dios no quiso explotar a Moisés y que Moisés se muriera allí agotado sirviendo al pueblo. Dios permitió este encuentro y este consejo de Jetro trajo beneficios tanto al pueblo como a Moisés, mientras todos seguían amando al Señor en primer lugar. Entonces Moisés podía amar al Señor en primer lugar, podía amar a su prójimo y también cuidar de sí mismo. Entonces vemos que aquí había un cuidado de Dios a Moisés en su área física también. Y en Primera de Timoteo podemos encontrar un consejo similar de un hombre con más experiencia a uno con menos experiencia. Desde Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 5:23, Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo le dio muchas instrucciones doctrinales a Timoteo en esta carta. Le dio instrucciones acerca de cómo debería ser su conducta personal, una conducta piadosa. También le dio instrucciones cómo organizar la iglesia, cómo levantar líderes, cómo luchar contra los falsos maestros que querían dañar la obra de Dios. Todos esos consejos sin duda ayudaban mucho a Timoteo a cumplir esa misión que Dios le había encargado de cuidar el rebaño de Dios. Ayudaba mucho a Timoteo a llevar esa carga, pues. Pero vale mencionar, y es muy interesante, que dentro de todos esos consejos que Pablo le da a Timoteo, también le da un consejo específico en el área de la salud. ¿Qué le dice? No bebas agua y es mejor usa de un poco de vino, o sea, bebe un poco de vino. ¿Por qué? ¿Por qué le dice no bebas agua sino un poco de vino? Nos parece un poco raro ahora para nosotros, ¿no? Pero necesitamos entender. Ahí el mismo versículo nos dice por qué. Dice, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tenemos que entender que en aquel tiempo, en muchos lugares, las condiciones del agua no eran aptas para su consumo, o sea, para tomarla, porque puede ser que estaba contaminada también, no existían estos tratamientos que nosotros conocemos ahora. Así que tomar agua muchas veces podía ser perjudicial para la salud. Y ya para ese tiempo se sabía que el vino, a diferencia del agua, era una bebida más higiénica. Hay una persona llamada Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos, llamado o considerado el padre de la medicina moderna, un griego quien vivió unos 400 años antes de Cristo, y él estudió ampliamente las propiedades medicinales del vino. Y él dijo, el vino es cosa admirable y apropiada al hombre, tanto en la enfermedad como en la salud, si se le administra con buen sentido y mesura, teniendo en cuenta la constitución de cada ser. Entonces, ya para aquel tiempo, o sea, esto lo dijo él,
prácticamente 4 siglos antes de Cristo. Para aquel tiempo se tenía un entendimiento de las propiedades beneficiosas para la salud del vino o de muchas de sus propiedades. Y nosotros ahora sabemos que de hecho es antiséptico. Se sabe que el vino tiene un carácter antiséptico por su contenido de alcohol etílico. Y según algunas fuentes que revisé, inhibe el crecimiento de ciertas especies de Salmonella, Staphylococcus y Streptococcus. Pasteur, padre de la microbiología, dijo que el vino es la más sana e higiénica de las bebidas, que alimenta, cura y alegra la vida. Para ver estas referencias y otras, les recomiendo ver un artículo, un paper que se llama Aspectos beneficiosos del vino para la salud, de Fernando Paredes y María Teresa Fernández. Allí ellos hablan hacen un recuento de el entendimiento que se tenía en las antiguas civilizaciones acerca de las propiedades benéficas del vino, y también hacen un estudio o un reporte de los conocimientos científicos que se tienen actualmente acerca de esto. Entonces, bueno, según las palabras de Pablo, entendemos que Timoteo se enfermaba frecuentemente y especialmente de su estómago, parecía ser delicado. Posiblemente Timoteo tenía mucho estrés al atender a la congregación y al atender todos los problemas que allí se presentaban, como la oposición de los falsos maestros. Así que muchos estudiosos creen que ese estrés que tenía Timoteo, siendo un pastor joven, le afectaba el estómago. Quizás él descuidaba la alimentación por el estrés, etc. Pero también era posible que él haya sido afectado por parásitos, por haber consumido agua contaminada. Entonces, ¿qué sugiere Pablo? ¿Qué le sugiere Pablo? Pablo le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Entonces, este consejo era ¿para qué? Era un consejo que buscaba que Timoteo mejorara su salud, que cuidara de su salud. Pablo quería que Timoteo cuidara de su salud. Y por eso le dio este consejo: sustituir el agua por un poco de vino. Ojo, un poco de vino, y dice la Biblia, un poco de vino, no dice mucho vino, ¿no? Un poco de vino. La Biblia nos advierte que emborracharse y dejarse controlar por los efectos del alcohol no es agradable a Dios. De hecho, dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, pero no está mal tomar un poco de vino, según lo que vemos en la Biblia, como este versículo y otro. Entonces, hermanos, Pablo, que era un hombre estudioso, sabía sobre estas propiedades del vino. Quizás Lucas, que era médico, le había también enseñado a Pablo sobre esto, no sabemos. De hecho, Lucas acompañó a Pablo en varios momentos durante su vida misionera. Eso se relata, por ejemplo, en Hechos 16, en Colosenses 4, en 2 Timoteo 4. Y vemos que Dios de alguna forma permitió que Lucas, que era médico, acompañara a Pablo durante varios viajes y estuviera con él en varios momentos. Y también vemos que esto era posible porque Pablo era un hombre enfermo. ¿Sí? Pablo habla de un aguijón de la carne que él tenía, y eso se hace referencia a eso en 2 Corintios 12, y se cree que él pudo haber sido una enfermedad. Entonces, Lucas, que era médico, estaba con Pablo durante buena parte de su vida misionera. Este Lucas pudo prestarle atención médica a Pablo durante sus viajes. Entonces, hermanos, ciertamente el enfoque principal de la Biblia no es ser un libro de cuidado médico, ¿sí? Un libro medicinal o de asesoramiento de la salud, ¿sí? El enfoque principal de la Biblia es el tema de la salvación y de la vida eterna por medio de la fe en el Mesías. Ese es el tema principal. Pero eso no significa que en la Biblia no se toquen temas relacionados a la salud. Eso no significa que la Biblia promueva el descuido de la salud propia
para servir al Señor. Eso no es así. Al contrario, podemos encontrar varios ejemplos como estos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en donde hay instrucciones, hay hechos, hay historias que nos muestran que eh, de parte de Dios hay un mensaje para su pueblo y para sus siervos de que cuiden su cuerpo, de que cuiden su salud, aceptando el cuerpo como algo que Dios nos ha dado, aún más como templo del Espíritu Santo. De hecho, el ejemplo que Jesús nos dio sobre lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo, allí él habla sobre el cuidado que le prestó el buen samaritano a un hombre herido. ¿Para qué? Para que éste recuperara su buena condición física. Entonces, el ejemplo que habla del amor a tu prójimo como a ti mismo, que Jesús habló, habla precisamente de un cuidado físico, un cuidado corporal. Otro ejemplo es cuando Elías cayó en la depresión y él fue ayudado por Dios, que envió un ángel, y allí él recibió comida. Elías recibió comida, eh, tanto comida sólida como líquida, ¿verdad? Comida sólida y bebida también, y reposo físico, emocional, y luego también la restauración espiritual. Saben que a lo largo de la historia han habido grupos religiosos que han menospreciado el cuidado del cuerpo físico. También ha habido otros movimientos que han sobreexaltado el cuerpo humano y han puesto a la satisfacción de los deseos corporales por encima de todo lo demás, ¿no? Entonces, hermanos, vamos nosotros a equilibrar nuestro concepto, ¿no?, del cuidado de nuestro cuerpo con lo que vemos en la Biblia, con lo que Dios nos enseña. El tema es amplio, ¿sí? Pero podemos ver que hay en la Biblia hay enseñanza, aunque repito, no es el tema principal, sí encontramos enseñanzas sobre el cuidado que debemos hacer de nuestro cuerpo. Sí las encontramos. Vamos a leer por eso Efesios 5:29, que es el otro versículo clave del día de hoy. Efesios 5:29. Vamos a leerlo, dice: pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Fíjense en ese versículo. Pablo usa el ejemplo del cuidado que hace una persona de su propio cuerpo para ilustrar el cuidado que hace Cristo de la iglesia. La Biblia no censura en ningún momento que cuidemos de nuestro cuerpo. ¿Cómo aquí dice? Alimentándolo y cuidando. De hecho, o sea, la Biblia no censura eso. La Biblia no censura que atendamos nuestro cuerpo, que sostengamos nuestro cuerpo, que lo cuidemos. No. En este caso, más bien, lo usa para ilustrar el amor de Cristo por la iglesia. Esto nos hace pensar mucho. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. O sea, nadie que está en su sano juicio ha odiado jamás a su propio cuerpo. Entonces, al contrario, o sea, que al contrario, lo ama, lo aprecia. ¿Cómo? Le da comida, lo alimenta. Si tiene hambre, come. Muy fundamental. Y lo cuida. Lo alimenta y lo cuida. O sea, que hay otros cuidados aparte de la alimentación. Así como Cristo hace con la iglesia. Para nadie hay duda que Cristo ama a la iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Cristo luchó para bendecir a la iglesia. Entonces, dentro del contexto de este versículo, un cuidado semejante hacia nuestro propio cuerpo debería ser realizado, ¿sí?, para ir en línea con esa manera en que Cristo cuida a la iglesia. Y en este versículo vemos allí dos maneras de atender a nuestro cuerpo. Dice, lo alimenta y lo cuida. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Entonces, una manera de expresar el aprecio a nuestro cuerpo, así como Cristo hace con la iglesia, es alimentarlo y cuidarlo.
Entonces, hermanos, a partir de este versículo vamos a desarrollar este tema por esta semana y quizás por otras semanas. Es decir, la alimentación y el cuidado del cuerpo. La alimentación y el cuidado del cuerpo. Debemos alimentar apropiadamente y cuidar apropiadamente nuestro cuerpo y tomando o meditando en el hecho de que nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario lo ama y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Como Cristo hace con la iglesia. Así las personas alimentan y cuidan su cuerpo. Entonces, vamos a meditar en esto juntos durante este tiempo. Vamos a meditar primero. Lo alimenta. Vamos en la alimentación. ¿Sí? La alimentación. Y en la Biblia hay pasajes, versículos relacionados a una adecuada alimentación que debemos tener. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Levítico 11 y en Deuteronomio 14, hay una lista de alimentos o de animales que se prohíbe comer, que se le llama animales impuros. Y bueno, este es un tema muy interesante porque aunque hay teólogos que a veces tratan de encontrarle un sentido espiritual a este tipo de leyes en el Antiguo Testamento, eh, realmente soy partidario de la posición que comparten otros estudiosos de las Escrituras, que considerando los conocimientos que tenemos actualmente en otras áreas como la biología, la microbiología, la ecología, la parasitología, la epidemiología, la salud pública, etcétera, que este tipo de leyes en el Antiguo Testamento, como las que aparecen aquí y en otros pasajes, tenían principalmente un fin higiénico de acuerdo al contexto de la época. O sea, más que un tema espiritual, más que si comías, por ejemplo, un buitre, eso te iba a hacer espiritualmente una persona muy malvada. Más que eso, era un tema higiénico, considerando todos los conocimientos que tenemos actualmente en estas áreas de la ciencia de la salud. Y el tema es que lo que ahora nosotros sabemos por estos adelantos en estas áreas de la ciencia, ya Dios lo sabía en ese tiempo. Y Dios, sabiendo eso, colocó ciertas normas alimenticias y de higiene para que el pueblo cuidara de su salud, ¿no? Para cuidar de la salud del pueblo. Por ejemplo, hermanos, ¿saben que Dios prohibió comer murciélago? Eso es muy interesante. En ese Levítico 11, ustedes pueden leer el pasaje aparte, no voy a entrar en detalles en Levítico, solamente voy a leer esta porción de ese capítulo. Levítico 11, el 13 al 19, que dice, y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. El murciélago aparece y en todas las versiones se traduce como murciélago. Y bueno, hermanos, qué interesante que esta pandemia que tenemos actualmente, según muchos expertos, está íntimamente relacionada con el murciélago. Y que muchos de los primeros enfermos, según muchas fuentes, ustedes pueden visitar también, esos enfermos estuvieron en un mercado donde se venden murciélagos para comer. Y bueno, hermano, realmente solamente Dios sabe bien cómo surgió esto, pero allí está. Dios prohibió comer murciélagos. Ahora, y hay muchos otros animales ahí que se prohibieron comer. Sabemos que por todo lo que se relata en Hechos y en las epístolas y en los evangelios, nosotros ya no estamos obligados a cumplir al pie de la letra todas esas normas que aparecen en el viejo pacto, ¿no? Especialmente esas normas alimenticias, ¿no? Ya no estamos obligados a eso, ¿no? Porque ya nosotros estamos en el nuevo pacto de Jesucristo,
y ese viejo pacto quedó abolido. Entonces no estamos en la obligación de sujetarnos a esas dietas alimenticias esas tradiciones higiénicas que se relatan en el Antiguo Testamento, que por cierto eran unas leyes que estaban también dentro de un contexto de aquella época. Entonces, ya eso se habla ampliamente en las epístolas, los apóstoles, etcétera, nos explican que nosotros no necesitamos sujetarnos a ese tipo de leyes. Ya nosotros estamos en un nuevo pacto. Pero eso no significa que, bueno, como ya yo no estoy en ese viejo pacto, esas leyes antiguas, no estoy obligado a cumplir esas leyes antiguas, eso no significa que ahora, bueno, vamos a comer todo eso, vamos a comer todos esos animales. Eso no significa necesariamente eso. Porque eso puede traer ciertas consecuencias a la salud. Y por alguna razón, Dios lo colocó en aquel tiempo. Bueno, ahora ya eso está libre, bueno, vamos a comer ratón, hermanos. Por cierto, el ratón también estaba prohibido comerlo. En Levítico 11:29, Dios prohibió comer el ratón a Israel. Pero como ya nosotros no estamos bajo ese pacto, vamos a comer ratón, venga hermanos a la iglesia y vamos a cocinar unos ratones para disfrutar de la gracia, de la libertad que tenemos en la gracia del Señor, ¿no? No tiene por qué ser así. Claro, si tú quieres comer ratón, sin duda que eso no te va a manchar espiritualmente. No vas a perder la salvación por comerte un ratón, hermano, una cabecita de ratón, etcétera. Pero si alguno de nuestros hermanos decide comer ratón, no sé, viaja a algún país donde se come y bueno, yo quiero comer ratón. Yo le invito a los hermanos que sería positivo considerar lo que está escrito en el Antiguo Testamento y aplicarlo de acuerdo a los conocimientos que tenemos actualmente en la ciencia bajo el nuevo pacto de la gracia de Jesucristo y con responsabilidad. Esa es mi recomendación. Por ejemplo, hermanos, sabemos que el cerdo también Dios lo prohibió en aquel tiempo. En el mismo capítulo Levítico 11, versículo 7, está prohibido comer cerdo. Con el conocimiento que tenemos en este tiempo, sabemos que el cerdo necesita ser bien cocinado. Tiene que tener una cocción bien estricta que de no cumplirse puede traer serias consecuencias. Hay una enfermedad llamada cisticercosis, ¿sí?, causada por la ingesta de larvas de una especie llamada Taenia solium, parásito, ¿no? Taenia solium o tenia de cerdo, también conocida, y que está presente en la carne de cerdo infectada, mal cocida o en mal estado. De hecho, entonces, si ustedes buscan la noticia, recientemente hubo lamentablemente, un actor famoso latinoamericano falleció aparentemente por haber comido carne de cerdo mal cocida o en mal estado con este parásito. Hay una cita que tengo aquí que dice, ¿no? El cerdo es un animal omnívoro que puede alimentarse incluso de heces y su sistema digestivo no tiene la capacidad de destruir todos los residuos acumulados. Por eso su carne está considerada entre las menos sanas del mercado y que una regla de obligado cumplimiento sea no tomarlo nunca crudo ni poco hecho. De hecho, en tiempos antiguos era más riesgoso porque ahora hay más controles y medidas sanitarias para la producción y consumo del cerdo, ¿sí? Entonces, ya sabemos, hermanos, podemos comer cerdo en la gracia de Dios, ¿sí? No tenemos por qué dejar de comer cerdo. Podemos comerlo, pero ya hay riesgos. Ya la ciencia de la salud nos lo dice. Hay riesgo. Entonces, Dios, sabiendo que había ese riesgo, hace miles de años le dijo a su pueblo, le prohibió, ¿verdad?, comer el cerdo. Y así como muchos de esos animales en esa lista en Levítico también portan parásitos y bacterias que hacen mucho daño. Entonces vemos que con estas leyes Dios también quería prever enfermedades y cuidar la salud de su pueblo.
También, no solamente habían factores biológicos o en cuanto a la salud de las personas que podían comer estos animales, también era posible que existiesen algunos aspectos ecológicos al Dios limitar o al Dios dar esta lista de animales prohibidos para comer. Por ejemplo, muchos animales prohibidos en esa lista son carroñeros. Entonces, su papel ecológico es devorar plantas o animales muertos. Otros son llamados filtros porque su función ecológica es purificar el agua en lagos, arroyos y estuarios. Otros animales impuros de esa lista son depredadores. Su función ecológica es gestionar el tamaño y la salud de otras poblaciones de animales. Entonces, parece también haber razones ecológicas muy importantes por las cuales Dios prohibió comerlos en aquel tiempo. Porque hay animales que cumplen un papel muy importante para mantener el equilibrio ecológico en la naturaleza. En estos días vi un documental acerca de las ballenas y cómo las ballenas son muy importantes para el mundo, para el ambiente. Muy, muy importantes porque ellos, eh, sus, sus, sus excrementos alimentan al plancton y al zooplancton, ¿no? Que están en la base de la cadena alimenticia y que son importantes productores de oxígeno, entonces, para el mundo. Entonces, el hecho de que existiesen cada vez menos ballenas por la caza indiscriminada estaba afectando terriblemente toda la cadena alimenticia y el ambiente, ¿no? Nuestros hermanos biólogos seguramente saben mucho más de esto, ¿no? Pero el Señor también sabía estas cosas. Entonces, bueno, eh, claro, todo esto lo entendemos por los avances del conocimiento en estas áreas que tenemos actualmente. Claro, algunos dicen, bueno, hermano, entonces, como hay que cocinarlo bien, yo me como el cochino siempre frito. Me lo como siempre frito, bien frito, ¿no? Eh, bueno, hermano, también, sí, o sea, en la gracia del Señor lo puedes hacer considerando el riesgo, pero también, ¿qué pasa si comes mucha fritura? Si comes cochino frito todos los días, o sea, seguramente habrá problemas, ¿verdad? Y ¿saben qué interesante? Que Dios también habló de la grasa. Muy interesante. Sí, el Señor también habló de la grasa, hermanos, ahí en Levítico. En Levítico 7, 23 al 24, Dios le dice a Moisés, dile a los israelitas, ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino, ni caprino. O sea, ni de vacas, ni de ovejas, ni de cabras. Y a la grasa de un animal que murió o fue despedazado por animales salvajes se le puede dar cualquier uso que no sea servir como alimento. Dios prohibió en aquel tiempo comer la grasa, esa grasa visible, ¿no? Eso es lo que se ve, ¿no? Entonces, ahora sabemos que el exceso de grasa en la dieta tiene un efecto perjudicial para la salud, de grasa como esta, ya que se produce un aporte de energía demasiado elevado que si no se consume, si no se gasta esa energía, se acumula conduciendo a la obesidad y favoreciendo la aparición de enfermedades como las cardiovasculares, o sea, puede afectar el corazón, la circulación. Un exceso de grasa saturada puede causar la acumulación de colesterol en las arterias, lo cual es bastante complicado, problemático. Entonces, bueno, pero fíjense que allí Dios le dio una dirección a su pueblo de no comer esa grasa, específicamente ese tipo de grasa. Ahora, ya no estamos bajo el viejo pacto, nuevamente. Tú puedes agarrar esa grasa, ¿verdad? De un pedazo de carne, supongamos que se ve ese trozo de grasa así. Tú puedes agarrar, freírlo y comértelo. Te gusta, ¿verdad? Pero bueno, no vas a perder la salvación por eso ni nada. Pero sería bueno pensar en el corazón de Dios que le dio esa dirección a su pueblo. Porque hermanos, si nosotros venimos y comemos ese tipo de grasa descontroladamente, afectando nuestra salud, nos estamos cuidando a nosotros mismos. Nos estamos amando a nosotros mismos. Si consumimos una gran cantidad de grasa así, de manera descontrolada, tenemos que pensar, nos estamos cuidando a nosotros mismos. Podemos pensar en ese versículo y en el corazón de Dios. Hermanos, quizás para nosotros controlar nuestra alimentación, más que un tema de salud, incluso puede ser una batalla espiritual en temas de descontrol. No solo relacionado con la grasa, sino otro tipo de alimentos que pueden resultar nocivos. Vamos a reflexionar en eso. No se trata de ser legalistas, pero sí vamos a considerar
el corazón de Dios quien dio este tipo de instrucciones. Esto está en la Biblia también. Y bueno, a veces quizás sea necesario consultar a un experto como Jetro, pero en el área nutricional, para poner en orden nuestros hábitos alimenticios. Y así como estas, hay muchas otras indicaciones a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero en este momento voy a parar ese punto y espero continuarlo en otros mensajes, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la otra parte del versículo, que está en Efesios 5:29. Dice, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Entonces, atender nuestro cuerpo sería alimentarlo y cuidarlo. Es decir, cuidarlo tiene que ver con todas las otras cosas que hacemos por nuestro cuerpo, además de la alimentación. Y lo cuida, y lo cuida. Lo alimenta y lo cuida. Vamos a decir juntos. Lo alimenta y lo cuida. Lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Amén. Entonces, también hay muchas cosas que podemos hablar acerca del cuidado del cuerpo, que habla la Biblia. Pero hoy voy a hablar de una en especial, ¿sí? Y es que una manera que nos enseña la Biblia de cuidar nuestro cuerpo es por medio de mantenernos en pureza sexual. Dicho de otra manera, una manera de dañar nuestro cuerpo es siendo promiscuo y llevando una vida libertina e inmoral sexualmente. La fornicación y el adulterio no es solo un tema que afecta al espíritu. Las relaciones sexuales prematrimoniales y fuera del matrimonio también afectan el cuerpo. Y eso lo dice la Biblia. Primera de Corintios 6, 15 al 18 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bueno, hermanos, aquí esto es un pasaje que podemos hablar muchas cosas, ¿no? Pero aquí fíjense, el que fornique contra su propio cuerpo peca. Entonces, al adulterar, al fornicar, pecamos contra nuestro propio cuerpo, le hacemos daño a nuestro propio cuerpo. La fornicación y el adulterio nos afecta espiritualmente, sí, pero también nos afecta físicamente, con traumas físicos, psicológicos y también con enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual, hermanos, son causadas por un sinfín de virus, bacterias, parásitos que pueden ocasionar diferentes tipos de anomalías más o menos graves. A veces son asintomáticas y pasan desapercibidas y al no ser tratadas pueden tener graves consecuencias a largo plazo, como desarrollo de cáncer, etc. Y entre esas enfermedades está el VIH, la más letal, y hay otras como clamidia, el herpes, la gonorrea, sífilis, virus de papiloma humano, etcétera, etcétera. Y sabemos que estas cosas, hermanos, eh, se, se transmiten principalmente, es por lo que llama ahora la gente la vida sexual activa, pero por la fornicación y por el adulterio. Se transmite principalmente por eso. Porque si un hermano que se guarda hasta el matrimonio, una persona que se guarda hasta el matrimonio, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer se guardan hasta el matrimonio y luego se casan y son fieles siempre, ¿qué enfermedad de transmisión sexual podría entrar allí? Por contacto sexual. Si antes de casarse nunca tuvo contacto sexual con otro y luego se casan y solo siempre están fieles, ¿qué enfermedad va a entrar allí? Ah, pero si una persona que vive en fornicación promiscuamente, obviamente que por allí eso es un medio de transmisión de enfermedad. Yo recuerdo, hay una película de un hermano, una película cristiana, el hermano se convirtió luego. Ese hermano, antes de conocer a Cristo, él salía con una muchacha, la primera mujer con la que tenía relaciones sexuales, la primera.
Y la muchacha le decía, no, yo nunca he estado con más nadie, tú eres mi primer hombre. Y él, sí, también. Resulta que la muchacha sí había estado con un hombre antes. Y ese hombre era transmisor del VIH. Y ese joven, con esa primera mujer que tuvo relaciones, quedó contaminado del VIH. Y luego él se convirtió y luego sacó esa película de su testimonio. Muy buena película para sensibilizar a la juventud. Entonces, hermano, pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Hace casi 2000 años ahí lo dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿Cuál es el mejor método para protegerse de ese tipo de enfermedades? Para los solteros, ¿cuál es el mejor método? La abstinencia sexual. Guardarse hasta el tiempo del matrimonio. Ese es el mejor método. Y para los casados, la fidelidad. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria al Señor. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu es de Dios, hermanos. Él nos compró por precio, por el precio de su sangre preciosa. Gloria a Dios, aleluya. Debemos glorificarlo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, templo, y el Señor con ese Espíritu Santo que nos ha dado, que nos puede fortalecer para vivir una vida conforme a su voluntad, hermanos. No es imposible, hermanos. El Espíritu Santo que mora en nosotros puede ayudarnos, por lo cual debemos mantenernos dignos. Y si tuvimos una vida, ¿verdad?, en pecado, ya en Cristo podemos tener una nueva vida. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, fíjense, desde un punto de vista meramente sanitario, desde el punto de vista del área solamente de la salud, estos pasajes de Primera de Corintios están hablando de la salud también. Porque si seguimos esos lineamientos de Dios, estamos cuidando nuestra salud física. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, estos versículos no solamente están hablando de temas espirituales, estos versículos están hablando de también del cuidado de nuestro cuerpo físico y de la salud. Entonces, la Biblia sí nos habla de salud, del cuidado de la salud. La Biblia habla del cuidado de la salud física. La Biblia habla del cuidado de nuestra salud. Solo que quizás, como digo, no de manera directa o principal. Porque la Biblia habla principalmente de la sanación del alma, del espíritu, de la salvación. Pero sí habla de eso. Si estudiamos, si observamos con cuidado, sí vamos a darnos cuenta que la Biblia nos da directrices para cuidar de nuestra salud. Y hay otras muchas directrices en la Biblia que hablan de manera directa o indirecta de nuestro cuidado corporal, hermanos. De nuestra salud física, emocional, psicológica. Y esto nos hace meditar en el carácter de Dios y en su voluntad para nuestro estilo de vida en esta tierra, en cuanto a nuestros hábitos de higiene, nuestros hábitos de salud. Hermano, ¿crees que a Dios le interesa este tema? Pues yo te digo que la Biblia nos habla que sí. Dios en la Biblia nos menciona temas relacionados a nuestra higiene y nuestra salud. Y yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Estás atendiendo tu condición física? ¿Le estás dando valor a la atención de tu salud? ¿Estás cuidando tu alimentación para cuidar así tu cuerpo y tu salud? ¿Para glorificar a Dios? ¿O te estás descuidando? Vamos a meditar en eso a lo largo de estos mensajes que vamos a hablar sobre el cuidado y el amor que debemos tener hacia nuestro cuerpo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Vamos a leer nuevamente el versículo Efesios 5:29. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos fortalezca y que esta palabra, realmente yo sé que el Señor usa su palabra para llegar muy profundamente a nuestro corazón y para guiar nuestra vida de una manera sabia, de una manera maravillosa que no hemos imaginado antes. Así que el Señor se glorifique con esta palabra en cada uno de ustedes y en mi persona. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor.
Toda la gloria es para ti, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Señor, tu palabra dice que nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, Señor. Ayúdanos a reflexionar en ese amor que tiene Cristo por la iglesia y que de alguna manera esto se compara con el cuidado que una persona en su sano juicio tiene por su cuerpo, al alimentarlo y cuidarlo. Señor, ayúdanos a glorificarte cuidando nuestro cuerpo, Señor. No cometiendo pecados que dañen nuestro cuerpo, Padre. Oh, Señor, Padre. Ni ningún tipo de pecado, Señor, sino viviendo en continuo arrepentimiento, Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo para glorificarte, Señor. Danos sabiduría también en cuanto a la alimentación, Señor. Porque por algo tú pusiste estas cosas, Señor. Aunque sabemos que no estamos bajo el viejo pacto, Señor. Pero sí podemos considerar muchas de estas cosas que tú escribiste y ver la esencia de esas leyes, Señor. La esencia detrás de esas leyes, tu corazón detrás de esas leyes, que es lo más importante. Gracias, Señor, por este momento. Padre, te pido por todos mis hermanos, Señor, para que podamos tener dominio propio para cuidar de nuestra salud, Señor. Para cuidar de nuestro cuerpo, Señor. Mientras te servimos, mientras te amamos, mientras te glorificamos, mientras servimos a otros, Señor, cuidar también de nosotros mismos, siguiendo esa sabiduría que nos das en tu palabra. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Padre. Toda la gloria sea para ti en estos tiempos, especialmente de pandemia. Ayúdanos a no descuidar las normas, Señor. Todos los cuidados que debemos tener para cuidar de nuestra salud y para cuidar de otros también, Señor. Ayúdanos a no relajarnos en este sentido, sino ser cuidadosos, Padre. Y guárdenos usted también, Padre. Gracias, Señor, Padre. Gracias, Señor. Vemos que muchas de estas enfermedades, Señor, vienen por prácticas del hombre inadecuadas, Señor. Prácticas que a la luz de tu palabra realmente no están bien, Señor. Pero tenga misericordia de nosotros, Señor, en estos tiempos, y ayúdanos a nosotros que somos, que te conocemos, Señor, que somos tus hijos por tu gracia. Ayúdanos a llevar una vida que te glorifique. Gracias, Padre. Toda la gloria es para ti, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.